Y para terminar este segundo bloque de ponencias antes del lunch y la mesa de diálogo que tendremos a partir de las 2:15, quiero presentaros a Marius Gassior, miembro del patronato de la Asociación de Amantes de la Tierra de Tarnowske-Gori, asociación que tiene a su cargo la gestión de los sitios que componen la mina de plomo, plata y zinc de Tarnowske-Gori y su sistema subterráneo de gestión hidráulica, que tan importante fue en este caso para que UNESCO lo declarara Patrimonio Mundial en 2017. Marius es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Katowice, en Polonia, aunque siempre ha estado vinculado profesionalmente a la fotografía histórica. De hecho, fue el comisario de fotografía en el Imperial War Museum de Londres entre 2009 y 2018 y también fue jefe del Departamento de Fotografía del Silesian Museum en Katowice entre 2018 y 2021. Actualmente trabaja en este caso como conservador de colecciones en la asociación a la que hacía antes referencia y en este caso también quería trasladaros que Tarnowske-Gori, la ciudad, es una ciudad del sur de Polonia, ubicada en la región minera e industrial de Silesia, que como sabéis ha sido uno de los referentes para el desarrollo del producto de turismo industrial en Euskadi. Marius, when you want. Gracias por la presentación, Javier. Buenas tardes, señoras y señores. Y bueno, estoy encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación para acudir a esta perfecta conferencia. Pero voy a intentar explicaros qué es lo que hacemos nosotros en Tarnowske-Gori. Y voy a intentar ser breve y voy a ir directamente al grano. No es, digamos, mi especialidad, pero bueno, haré todo lo que pueda hoy. En primer lugar, ¿quiénes somos o cómo es esta asociación de Tarnowske-Gori Land? ¿Cómo es esto exactamente? ¿Y esto qué es lo que significa? En esta imagen podéis ver un grupo bastante grande de nuestros miembros. Somos una asociación de, bueno, diría que posiblemente la mejor manera de definirnos sería como voluntarios. La mayor parte de la gente que aparece en esta foto no son empleados de la asociación, pero sí que trabajan para de la organización, pero de manera voluntaria. Están haciendo muchísimo trabajo durante su tiempo libre, por decirlo de alguna manera. Y, bueno, llevamos presentes desde 1953, con lo cual es bastante tiempo. Son casi 7 décadas de trabajo a favor de la comunidad y también a favor de esta zona y para la Silesia y también para Polonia. Pero, bueno, en esta diapositiva lo que he hecho es recalcar los hitos más importantes de nuestra organización. El primer hito, evidentemente, fue la creación de uno de nuestros emplazamientos turísticos y que es el Black Trout Audit, que es un emplazamiento de trucha negra. Esto es 1957. Esto fue hace casi 60 años y es cuando iniciamos el turismo como negocio. Y en 1976, hace 40 y tantos años, abrimos también la mina histórica de plata al turismo. Y el número de visitantes, como podéis ver, es bastante grande. Bueno, el Black Trout tuviéramos más de 2,6 millones de visitantes desde entonces y después la mina de plata histórica, bueno, casi fueron 3,1 millones de personas desde entonces. Ambos emplazamientos, no en tiempos de la pandemia, claro, en cada emplazamiento más o menos reciben 150.000 visitantes al año, cada uno de ellos. Y el logro más importante que nos hace sentirnos muy orgullosos y es que nuestros emplazamientos han sido inscritos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Y esto sucedió hace más de 4 años. Fue en julio de 2017. Esto lo hicimos nosotros mismos. Esto, digamos, que es casi nuestra obra. Evidentemente, el Estado polaco tuvo que representar
a nuestra inscripción, pero bueno, digamos que todo el esfuerzo y todo el tiempo y todo el ingenio tiene que ver con nosotros, con la asociación. Y en este grupo, ¿quiénes son los miembros de la asociación? Bueno, pues son gente que provienen de casi todos los campos de la vida. No sé, en este grupo hay un par de académicos, hay un par de ingenieros, policías, también profesionales sanitarios, profesionales de museos como yo. Constructores, en fin, hay un poco de todo en este grupo. Entonces, tal y como he dicho antes, llevamos en el mundo del turismo desde los años 50, pero voy a repasar un poco nuestra historia. Tarnowski Guri tiene una historia mucho más larga que esto, puesto que en los años 30, en el periodo entre guerras, ya había personas que estaban pensando en convertir nuestras galerías subterráneas, querían ponerlo a disposición del turismo en los años 30. Y en esta imagen podemos ver una fotografía de 1936 a la izquierda, donde se puede ver a un par de periodistas que venían de periódicos de Silesia y polacos que vinieron a Tarnowski Góry para visitar la mina subterránea, lo querían ver en primera persona y después escribieron una serie de artículos en el periódico, uno de ellos aparece a la derecha y dicen un viaje en bote a través de las galerías subterráneas. Y lo que hemos observado es que antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial visitaron nuestro emplazamiento algo así como 5.000 personas. Evidentemente estos planes se tuvieron que abandonar cuando ya empezó la Segunda Guerra Mundial y estábamos bajo la ocupación alemana por aquel entonces. E incluso se incluyó dentro de lo que es el Tercer Reich y entonces teníamos cosas más importantes en las que pensar en aquel momento. Pero en los años 40, los años 50, la gente empezó a pensar en qué es lo que podemos hacer para ayudar al público. Y tal y como he dicho, esto se produjo en el año 1957. Y en esta diapositiva podemos ver un mapa de los 28 emplazamientos de Tarnowski Góry, del aspecto minero, del patrimonio de la humanidad, y donde podemos ver la frontera del municipio de Tarnowski, y aquí se puede ver que todos los emplazamientos están diseminados por una zona bastante amplia, que es donde Tarnowski Góry está muy cerca de Dolenivić-Kowica, en la República Checa. Entonces, digamos que más o menos se trata de la misma zona, aunque al otro lado de la frontera, en el lado polaco. Y lo que hemos hecho es, bueno, cuidar dos de sus emplazamientos, la mina de plata y también tenemos la zona de la trucha negra. Tarnowski Góry también es bien conocido por la minería de la plata, zinc y plomo. Y también hubo minas de hierro que se desarrollaron después. El único mineral que no tenemos en nuestra zona es el carbón. Silesia es muy famosa por la minería de carbón, pero Tarnowski Góry, como uno de los mayores o más antiguos emplazamientos de minería, no tiene depósitos de carbón, lo cual diría que es muy inusual. La minería organizada empezó en 1490, es lo que llamamos la primera época de la minería en nuestra población. Duró, diríamos, hasta mediados del siglo XVII. El principal problema de nuestras minas es que las minas antiguas tenían entradas de agua y esto es lo que hizo que se cerrara nuestra minería básicamente en el siglo XVII. Y otro factor importante fue la guerra de los 30 años, que básicamente acabó con la economía. Y brevemente, la segunda época de minería en Tarnowski Góry es en 1784, cuando Tarnowski Góry forma parte del Reino de Prusia. Los alemanes básicamente volvieron a abrir nuestras minas y siguieron con el negocio hasta 1913. Una explicación muy breve, pero no tenemos tiempo para más información. Ya he dicho que
mencionaba nuestros artefactos post-minoría y estas son las razones por qué aparecen en la lista del patrimonio de la UNESCO. Podemos decir que es un sistema monumental de gestión subterránea de agua que representa el desarrollo de 300 años de la ingeniería hidráulica. El sistema de gestión de agua se construyó en terreno difícil técnicamente y plano, lo cual es raro. El drenaje de las minas generalmente se producen en zonas montañosas y la Alta Silesia es muy plana. Por lo tanto, esto fue un reto importante para los ingenieros de entonces, construir un sistema subterráneo capaz de drenar nuestras minas. Y lo que es más importante es la relación simbiótica integrada de la extracción de mineral y el suministro de agua para el uso doméstico, porque lo que sucedió es que el agua que se sacaba de la mina posteriormente se utilizaba básicamente para el uso doméstico en Donetsk, Guri y en la Alta Silesia en general, más adelante. ¿Algún comentario sobre nuestros emplazamientos y el paisaje industrial? Un par de imágenes aquí de nuestra ruta de la trucha negra. ¿Por qué trucha negra? Es la zona donde viven las truchas juveniles. Las seguimos viendo. No hemos visto nunca truchas adultas. Sospechamos que simplemente abandonan la mina antes de madurar. A la izquierda tenemos imagen de los años 30 y esta es la prueba de que la gente entonces estaba pensando en abrir este emplazamiento para el turismo. Y a la derecha tenemos una imagen tomada hace un par de semanas y es un emplazamiento turístico subterráneo precioso. Este señor que está en el centro, en este bote, es el profesor Pierre Nikalchek, la persona responsable de planificar la apertura de recorridos turísticos en los emplazamientos subterráneos. Murió en 1946, por lo tanto no llegó a ser miembro de nuestra asociación, pero lo consideramos nuestro mentor. El paisaje, los emplazamientos en superficie siguen dando forma al paisaje industrial, porque hemos construido estos dos edificios que se pueden ver a la izquierda. Se utilizan como base turística. Ahí se puede comprar un café o entradas a entrar al recorrido de la trucha. Y a la derecha tenemos algunas imágenes de algunos turistas visitando el emplazamiento. Otra zona de la que cuidamos, somos propietarios, es una mina histórica de plata, parte de la mina real original Friedrich, que en el siglo XIX era una mina de plata y plomo controlada por el Estado, que perteneció al Estado prusiano y al Imperio alemán. Una visita de un periodista en los años 30 y una imagen de una de nuestras cámaras tomada en la mina el año pasado. La ruta turística tiene más de 1.700 metros. El recorrido dura como 1 hora y 45. El precio de la entrada, unos 10 euros, que apenas es suficiente para cubrir nuestros gastos, tengo que decir. Es el precio de la independencia, porque no estamos apoyados por ningún organismo oficial y, por lo tanto, tenemos que sobrevivir con el turismo, vendiendo entradas. Este es el aspecto que tiene la mina desde fuera. En la primera imagen podemos ver la construcción del edificio.
Y tenemos las otras dos imágenes. La antigua es de 1969 y las otras actuales. Por lo tanto, somos responsables de dar forma al paisaje industrial. Y en la tercera imagen podemos ver un evento que se produce todos los años en la Alta Silesia, porque nuestra organización, nuestras minas también forman parte de la ruta del patrimonio industrial de la zona. Estos dos emplazamientos están bajo nuestro cuidado. Los hemos cuidado casi 70 años, pero hay otros emplazamientos que nos gustaría incluir en nuestra oferta turística. Y una de ellas también está en la lista del patrimonio de la UNESCO, y es un lavadero de Tarnowski. Su origen se remonta a 1806, cuando se empezó un pozo en esta zona. Y el lugar es el principal lavadero de la mina de plata real Friedrich, y se empezó a desarrollar muy rápidamente, y también es el lugar donde se instaló una de 8 máquinas de vapor para la mina. Está hecho de roca dolomítica triturada, por eso es rojizo. Son 26,5 millones de metros cúbicos de material minero residual. Tiene una altura de 17,5 metros en el punto más alto, y durante la Segunda Guerra Mundial fue una línea de defensa militar establecida por el ejército alemán, y también es un monumento a la naturaleza con hábitats de calamina rara y protegida, y también es lugar de actividades de ocio para la comunidad local. El año pasado decidimos incluirlo en uno de nuestros viajes turísticos, y aquí tenemos una imagen de un grupo visitando a esta zona, y aquí vemos dos autobuses eléctricos. Está a unos 10 minutos caminando desde la mina, desde el emplazamiento principal. Y lo que intentamos explicar es básicamente la historia del lugar y por qué es importante para el turismo, para la comunidad local. Y recalcamos estos 4 aspectos que ya he explicado, que es un emplazamiento post-minería, post-industrial, que es un monumento de la naturaleza, es un lugar histórico de historia militar, y también es un lugar donde se pueda encontrar la comunidad local y a pasar el tiempo. Este es el tercer emplazamiento del que cuidamos. No es de nuestra propiedad, pertenece al municipio de Tarnowski Guri. Otro emplazamiento que merece destacarse es el portal de la mina real Friedrich. Es el final del túnel de drenaje de agua. Se construyó entre 1821 y 1834, por lo tanto tiene casi 200 años este año. Y es el punto principal de descarga de la zanja principal. Todos los días evacúa hasta 50.000 metros cúbicos de agua. Lo hemos incluido en nuestra oferta turística. Hemos hecho un camino donde las personas pueden pasear y pueden venir desde uno de los pozos que hemos visto antes, y es un lugar importante para las actividades de ocio de la comunidad local. Y hay grafitis
que se remontan a 1909, cuando un par de chavales hicieron un picnic y hicieron algunos dibujos. Y ahora es una señal de vandalismo, pero debido a su antigüedad se ha convertido en parte de la historia del lugar. Un par de imágenes sobre la actividad cotidiana, una imagen de 1931, cuando un grupo de residentes locales vinieron a hacer un picnic, y en el 2021, 90 años después, otro picnic. Estos son miembros de nuestra organización que están realizando actividades de ocio. En el 2008, y esta imagen demuestra que lo cuidamos bastante bien, en el 2008 se derrumbó parte del túnel y tardamos más de 10 años para conseguir fondos para recuperarlo. El precio fue de casi 800.000 euros y hubo que descubrir toda una sección del túnel, restaurar y volver a cubrir de tierra. Esta es la imagen a la derecha después de la renovación este año, pero este es el aspecto que tenía el año pasado. No es dinero nuestro, no tenemos tanto dinero para invertir en nuestro patrimonio, desgraciadamente, pero fuimos el organismo que desencadenó toda la restauración, todo el proceso. Convencimos a gente para que recogieran firmas pidiendo fondos públicos y fuimos coordinadores de toda la restauración del proceso. Y ahora de nuevo tiene buen aspecto. El tercer emplazamiento que nos gustaría incluir no solamente en nuestra oferta de turismo, tal vez, sino dentro de la programación de la ciudad, es nuestro parque municipal, que también es un emplazamiento postindustrial construido en 1903, tiene 22 hectáreas y es un excelente y temprano ejemplo de la reutilización postindustrial con éxito de un paisaje minero. Integra el paisaje en la comunidad local. Como parte municipal lo visitan diariamente cientos y cientos de personas y es un emplazamiento con varios pozos mineros y un lugar de ocio para la comunidad local desde hace casi 120 años. Y hay un plan para la revitalización del parque que resaltaría el carácter postindustrial del lugar. Desgraciadamente todavía no está el dinero. El coste del proyecto se estima en unos 5 millones de euros. Estamos esperando ahora a que llegue el dinero y esperamos que en el futuro podamos hacer que este lugar sea mejor para el turismo y también para la comunidad local. Un par de imágenes del aspecto que tenía hace 120 años y en la actualidad. Y el último emplazamiento que queremos incorporar de alguna manera al turismo es el paisaje minero del siglo XIX. Este es el aspecto que tiene. Probablemente sea el emplazamiento UNESCO más olvidado y es una topografía creada por el hombre. Lo llamamos del siglo XIX, pero para ser sincero, este paisaje se remonta ya al siglo XVI y la topografía muestra los depósitos de plata y de plomo explotadas ya en el siglo XVI. Había muchos pozos en la zona. Más de 2.500 nuevos pozos se abrieron solo en 1556 y para 1.600 el número de nuevos pozos registrados superaba los 19.000. Y este es el aspecto que tiene a vista de pájaro. Y tenemos un escaneado de la zona que nos indica cuántos pozos existen en esta zona.
En nuestra investigación nos remontamos cada vez más en la historia y tenemos que modificar la historia con frecuencia, porque en la última investigación que hemos llevado a cabo, investigación arqueológica de la zona, se estima que estos pozos, o probablemente haya muchos más pozos, hemos contado más de 13.000 pozos en la zona minera más antigua. Entonces, realmente no conocemos la estadística oficial, pero en cualquier caso existe una enorme riqueza en cuanto al número de pozos. Y he llegado al final de mi presentación. Muchas gracias por vuestra atención. Y aquí vemos uno de los pozos turísticos del que nos hemos ocupado desde 1957. Muchas gracias. Thank you, Marius. I have just a question because could you tell us Gracias, Marius. Una pregunta. ¿Nos podrías decir un poco más? Porque siento curiosidad sobre cómo una sociedad cultural no lucrativa es capaz de gestionar un emplazamiento de la UNESCO. Es muy buena pregunta, gracias. Nos gusta pensar que somos una especie de fenómeno social. Lo primero muy especial es que hemos sobrevivido como más de 70 años como organización. Y en primer lugar hemos conseguido abrir 2 emplazamientos industriales importantes para el turismo. No creo que hubiéramos tenido éxito hoy. La burocracia administrativa probablemente no nos permitiría hacerlo hoy, pero Polonia en los años 50, 70 era otro país bajo el régimen comunista. Era más fácil entonces hacer cosas, planificar cosas, y tenemos que ser sinceros. Había un gran apoyo por el Estado polaco, había gran apoyo de muchas fábricas y minas de la zona. Venían los trabajadores a ayudar fuera de sus horas de trabajo. ¿Cuál es la historia de nuestro éxito? Bueno, en primer lugar, estamos muy comprometidos y sentimos mucha pasión por nuestra historia y nuestro patrimonio. Y esto se refleja en casi todo lo que hacemos. Como decía, hay como 140, 150 miembros en nuestra organización hoy. Cada una de estas personas es voluntaria y todos trabajamos en nuestro propio tiempo libre y pensamos que es nuestro deber cuidar del patrimonio industrial, y cada uno participa de distintas maneras. Soy profesional del museo y mi aportación consiste principalmente en preparar material histórico, y se puede utilizar de una manera muy distinta, porque recientemente, por ejemplo, hemos abierto un hostal para apoyar nuestra misión y hemos utilizado nuestras colecciones históricas para decorar el sitio. Por ejemplo, uno de los usos de nuestro conocimiento, y otros son ingenieros y, por ejemplo, pueden reparar o restaurar una maquinaria original, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que sobrevivir por nuestra cuenta. Como decía, ningún organismo oficial nos apoya. Puede resultar muy difícil. La pandemia, por ejemplo, casi nos ha cerrado el negocio y existimos solamente por la venta de entradas a nuestros 2 emplazamientos. Como decía, puede ser difícil, pero también hace que seamos independientes de cualquier influencia política sobre nuestro patrimonio, que yo creo es si os parece, terminamos aquí este segundo bloque de ponencias y nos vemos a las 2:15 con la mesa de diálogo, y os invitamos a que
participemos en el lunch, que va a ser aquí donde hemos hecho el café, aquí abajo a la derecha. Eskerrik asko. Thank you.